yo voy a hablar de introducción a la estadística y la presentación está como estructurada. Warning. Reg Clean Pro detected problems that need your attention. Click Fix Issues to resolve these problems. Estructuré la presentación respecto a 3 objetivos de la estadística, que podemos decir que el que siempre primero se aborda es el objetivo, que es el de organizar grandes cantidades de datos para su fácil análisis y poder explorar los datos y encontrar un sentido en una gran cantidad de información que de otra manera sería muy difícil. Después es lo que es encontrar relaciones entre variables. Hace más por acá. Encontrar relaciones entre variables. Encontrar relaciones entre variables es lo que a final de cuentas toda investigación científica hace. O sea, trata de encontrar si hay una relación o no entre 2 variables que nosotros queremos, como la efectividad de una medicina nueva o lo que sea, ¿no? Y para eso lo que se hace es rechazar o aceptar una hipótesis. O sea, hago la hipótesis de que ciertas 2 variables están relacionadas y luego, usando la información que tenemos recolectada, podemos decir que se acepta o se rechaza esa hipótesis. Entonces vamos a empezar por la primera, que es lo que le llaman estadística descriptiva. La estadística descriptiva, pues como dice, es organizar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, supongamos que somos el director de una escuela o algo así, llegan los maestros y nos dicen que esas son las calificaciones de los alumnos. Entonces, pues así a simple vista, pues no nos queda muy claro si van bien o van mal o qué, ¿no? O sea, solo vemos muchos números. Entonces, pero por ejemplo, ¿qué pasa si sacamos el promedio? 8.5. Entonces como que ya nos da una idea de que van más bien que mal, ¿no? El promedio entonces es la medida de tendencia central más común que hay, es la primera fórmula de estadística que todo el mundo aprende, que también se le llama media, y que es simplemente, como todos sabemos, la suma de todos los valores divididos entre el número total de observaciones. También está la mediana, que es simplemente el valor que está en medio de todos los datos. Normalmente para sacarlo se acomodan los datos por orden, y pues el que caiga en medio, ese es el que se llama la mediana. Suponiendo que es un número par de observaciones, entonces son 2 valores los que están en el centro, entonces normalmente la mediana es el promedio de los que están en el centro. Y la moda, que es simplemente el número que se repite más, que puede ser que tenga más de una moda en los datos. Por ejemplo, aquí los 8 y los 10 aparecen el mismo número de veces, son los que aparecen más, entonces esa es la moda de esos datos. Y bueno, una medida muy interesante es la desviación estándar, y de aquí van a surgir más conceptos, porque la desviación estándar lo que nos dice es, ok, ya tenemos el promedio, ahora qué tan alejados están los datos de ese promedio. O sea, en general, cuánto se dispersan los datos de esa media. Por ejemplo, si nos dicen que en una población la altura promedio es 160 centímetros y nos dicen que la desviación estándar es 10 centímetros, pues entonces significa que puede haber de hasta 150 hasta 170. O sea, es como 160 más menos 10 centímetros, en términos generales. Ahorita vemos qué más. La fórmula es simplemente la diferencia entre cada observación, su diferencia al cuadrado con la media, dividido entre el número de observaciones y la raíz cuadrada de eso. O sea, es la distancia de las observaciones hacia la media. Por eso se le llama también distancia al centro. ¿Esto para qué sirve? Porque los datos pueden estar pueden tender, por ejemplo, hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, por ejemplo, si aquí es un salón de gente aplicada, pues tienden más hacia allá porque sacan más 10, ¿no? Y si hay puros burros, pues entonces tiende más hacia la izquierda, o sea, hacia los valores bajos. O podría ser que no tienden hacia ningún lugar y están nada más todos revueltos. Pero resulta que en la naturaleza casi todos los procesos que nosotros podemos observar siguen una distribución que se llama distribución normal, o sea que no se cargan ni a la izquierda ni a la derecha, se cargan hacia el centro, que es lo que es como una campana, lo que le llaman la curva campana. Entonces esta distribución es muy importante porque muchos procesos que nosotros medimos asumimos que tienen esta distribución, o sea que si se parecen a la media
son comunes, y los que están muy alejados de la media son los que son menos probables que aparezcan, son los que son muy poquitos. Por eso es muy importante, o sea, ya está caracterizada toda, o sea, cuando se tiene una distribución normal, se puede saber en términos de desviaciones estándar cuántas observaciones deberían caer en dónde. O sea, aquí dice que el 19% de las observaciones deberían caer a menos de media de desviación estándar de la media. Ajá. O sea, la mayoría de las observaciones, por ejemplo, de aquí a acá, la mayoría de las observaciones están a una distancia de una desviación estándar del centro. Por ejemplo, hasta aquí son ya casi 3 desviaciones estándar. Aquí solo el 0.5% de las observaciones caen a 3 desviaciones estándar hacia la izquierda. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos una observación que está a más de 3 desviaciones estándar, por ejemplo, de la media, podemos concluir que es muy poco común. Uh-huh. Eso es de lo que sirve tener caracterizada una distribución de probabilidad. Y bueno, entonces ahorita vamos a hablar más de las distribuciones. Eso fue lo que fue por parte de la estadística descriptiva, o sea, podemos analizar unos datos y saber ciertos parámetros sobre los datos. Entonces ahora, ¿cómo teniendo esa información podemos hacer las hipótesis que mencioné al principio para poder saber si la hipótesis la vamos a rechazar o no? Por ejemplo, supongamos que tenemos dos grupos de personas y están los salarios que reciben estas personas. O sea, aquí la media es 45,000 y se distribuyen de cierta manera, entonces de 70,000 casi nadie gana y 20,000 casi nadie gana, ¿no? La media es que 45,000, ¿no? Y tenemos después el grupo 2, donde está un poco diferente. Como que también más personas ganan 50,000. Entonces en los dos hay 36 personas, pero la media del salario aquí es 45 y la media del salario aquí es 47. Entonces una pregunta que nos podríamos hacer es si estos ganan más. Ajá. O sea, como la media es mayor, aquí podríamos decir, entonces los de aquí ganan más porque la media es mayor, ¿no? La estadística nos puede decir, ok, de aquí ganan 45 y aquí 47, o sea, la media es una diferencia de 2 puntos, ¿no? Entonces podemos hacer la pregunta de, ¿y es relevante? O sea, ¿de verdad estos ganan más o nada más es por simple azar? O sea, es como lo normal. O sea, es normal que haya una diferencia de 2 puntos. Entonces, para esto es cuando usamos una distribución y hacemos una prueba estadística con esa distribución. Para este caso, lo que se puede usar es la distribución que se llama la distribución T de Student, que viene derivada de la distribución normal, pero tiene cierta forma diferente. O sea, aquí en las colitas está diferente. Ajá. La distribución T viene precisamente de medir las medias de una población. Entonces, ya hay ciertas pruebas que ya están hechas y ya nada más, digamos, es una fórmula que uno aplica. Ajá. Entonces, la prueba T, la t-test, prueba T para la comparación de medias, sigue esta fórmula. Aquí el caso es que, por ejemplo, aquí nos pide que restemos las medias y que luego aquí cierta fórmula que involucra las desviaciones estándar. Al final el punto es que nos da un número. Ese número es el que nos va a decir al final si es relevante que haya una diferencia en la media o no es relevante. Ese número nos va a decir si es relevante o no. ¿Cómo nos va a decir? Pues ahorita vemos. El caso es que aquí entonces tenemos dos alternativas, o que sí es relevante o que no es relevante. Por default tenemos que decir que no es relevante, o sea, hasta que se pruebe que sí es relevante, podemos decir, sí, es que esa diferencia en las medias es importante, ¿no? Pero la hipótesis nula, que se llama, es cuando decimos, pues hasta que no se pruebe lo contrario, es lo que vamos a asumir. Entonces, la hipótesis nula en este caso es que esa diferencia de 2 puntos en la media no importa, o sea, no tiene relevancia. Pero cuando se dice que los datos tienen lo que se llama significancia estadística, entonces se rechaza esa hipótesis en favor de otra hipótesis que se llama la hipótesis alternativa, que en este caso la hipótesis alternativa es, no, es que sí esa diferencia de 2 puntos sí es relevante, o sea, en realidad podemos decir que el grupo 2 gana más dinero que el grupo 1. Entonces, ¿qué es significancia estadística?
La significancia estadística es la probabilidad de obtener una estadística al menos tan extrema como la observada, asumiendo la hipótesis nula. O sea, asumiendo que la hipótesis nula es verdad, asumiendo que no hay relación, que no hay significancia en esa diferencia de medias. Suponiendo eso, entonces ¿cuál es la probabilidad de que hubiera obtenido esa diferencia entre las medias? Para describir esta probabilidad se usan lo que se llaman los p-valores, los p-values. Y normalmente se usan valores de p igual a 0.05 y p 0.01. O sea, entre menor sea la p, significa que es menos probable que hubiera ocurrido lo que ocurrió, y entonces como que si ocurrió es como, no, pues algo me está diciendo si ocurrió, ¿no? Eso es como los valores estándar que se usan en muchas investigaciones. Significancia del 0.05, significancia del 0.01. Entonces, entre más bajo sea el p-valor que estamos requiriendo, se supone que nuestro hallazgo es más significativo, porque significa que no es tan fácil que hubiera salido por puro azar. Entonces, volviendo a la prueba T, para cada prueba que nosotros hagamos, o sea, para cada distribución que vayamos a elegir, hay unas tablas que te dicen para el p-valor que nosotros queramos y para el número de observaciones que tenemos, qué número estaríamos esperando que saliera. Es decir, aquí recordemos que en la fórmula que puse hace rato salió que eran .222 el valor de la prueba T, y tenemos, como eran 36 personas en cada grupo, la suma de ambas son 72, pero le tenemos que restar 1 a cada grupo, entonces es 70, y eso se llaman los grados de libertad. Entonces tenemos 70 grados de libertad y tenemos un valor de T de .222. Entonces en la tabla nos vamos a donde dice grados de libertad de 70, y por ejemplo vamos a checar tanto para un p-valor de 0.5 como para un p-valor de 0.1. Entonces, por ejemplo, para un p-valor de 0.05, aquí dice que el valor de la estadística T es 1.004. O sea, tendríamos que haber obtenido por lo menos el valor de 1.004 para que fuera relevante. Y si quisiéramos un p-valor de 0.01, tendríamos que haber obtenido un valor de 2.6 para que fuera significante, y nosotros nada tenemos .222. O sea, lo que significa es que no es estadísticamente significante. O sea, el hecho de que hayamos obtenido ese valor en la prueba no nos dice nada. O sea, no es significativo, porque la tabla nos dice que para que fuera verdaderamente significativo tendría que haber salido por lo menos este valor. Viéndolo en la curva, lo que está en gris, o sea, el p-valor es la probabilidad de que te saliera uno mayor a ese. Entonces, en realidad, si nos salió uno menor a ese, significa que la probabilidad era alta que te saliera. Entonces se dice, o sea, en conclusión, se concluye que la hipótesis alternativa se rechaza y nos quedamos con la hipótesis nula, que la diferencia de esos dos puntos en la media no era importante. Y bueno, eso fue lo que se concluyó, pero entonces, pues siempre que haya una hipótesis, puede ser que la conclusión a la que llegues, si estuviste en lo correcto o tu conclusión fue errónea. O sea, al final todas las hipótesis que nosotros queramos probar, pues puede ser que nos equivoquemos o puede ser que sí la hayamos sacado bien. Entonces, haciendo la analogía de que la hipótesis nula es como inocente hasta que se pruebe culpable, supongamos que la hipótesis nula es inocente y la hipótesis alternativa es que es culpable. Y nosotros, haciendo nuestras pruebas estadísticas y las fórmulas y todo, podemos llegar a aceptar la hipótesis nula, o sea, declarar que sí es inocente, o rechazar la hipótesis nula, o sea, declarar que es culpable. Y entonces esa matriz es una que se usa mucho para hablar de los tipos de errores estadísticos. Es decir, si lo declaras inocente y si era inocente, pues tu decisión es correcta. O si lo declaras culpable y si era culpable, también es correcta. Pero en los que te equivocas, si lo declaras inocente y si era culpable, se llama que es un error del tipo 2. Mientras que si lo declaras culpable y en verdad era inocente, era un error del tipo 1. Entonces, dependiendo de la naturaleza del estudio que se esté haciendo, ya uno sabrá si lo que quiere es
tratar de minimizar los errores del tipo 1, tratar de minimizar los errores del tipo 2. Eso ya depende de la naturaleza de lo que se está estudiando. Entonces, bueno, eso fue relacionado con las pruebas estadísticas. Ajá. Una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Eso sirve nada más para medias? Esa prueba, puedes saber si algún parámetro de los datos es significativo, ¿cómo es? Estadísticamente significativo. Sí, depende. ¿Cualquier parámetro puedes todo. hacerlo? Es que depende de la prueba que uses, porque esa específicamente esa que puse era para comparación de medias. Pero ya. siempre habrá un tipo de prueba que se ajuste a lo que tú necesitas. Por ejemplo, ahorita voy a hablar de otro para hablar de la relación entre variables. O sea, todo lo que acabo de decir fue como para comparar si había diferencia significativa entre las medias, pero esto se generaliza a relación entre cualquier número de variables. Por ejemplo, la correlación es la que siempre también es la más sencilla de entender, que mide cómo están relacionadas dos variables. Por ejemplo, tiempo que alguien estudia y calificaciones que alguien saca. O sea, ¿es verdad que a más tiempo de estudio mejores calificaciones o no es verdad? Entonces eso se puede, si tenemos la información de muchos tiempos de estudio y muchas calificaciones de los alumnos, podemos medir la correlación para saber si están correlacionadas esas dos variables. La que siempre se usa, bueno, la que siempre se enseña primero es la correlación lineal simple, que también se conoce como R de Pearson, que mide la proporcionalidad de las variables. O sea, si a mayor tiempo, mayor calificación, o a menor tiempo de estudio, menor calificación. O sea, es una relación lineal simplemente. Es un valor que va de -1 a 1. -1 si está perfectamente relacionada de forma inversa, o sea, negativa. O sea, que a mayor tiempo de estudio, menor calificación. Si es 0 es que no están relacionadas en lo más mínimo, y si es 1 es que es proporcional. Si es a mayor tiempo de estudio, mayor calificación. Es pues una fórmula ahí que nada más son unas sumas y restas y raíces cuadradas. Un ejemplo, por ejemplo, de una gráfica que circula por internet es que miden una variable que es el número de premios Nobel per cápita y el consumo de chocolate per cápita para ciertos países. Y entonces se ponen los puntos en la gráfica, se aplica la fórmula anterior y sale que la R de Pearson es 0.791 para un p-valor menor a 0.001. O sea, según este estudio está completamente relacionado los países que comen chocolate. O sea, entre más chocolate coma un país, más premios Nobel salen de ese país. Hasta Suiza, hasta allá. Ajá. Entonces eso es la correlación en sí solo es eso. O sea, ¿están relacionadas o no? Pero algo que siempre se debe mencionar, muy importante, la correlación no implica causación. O sea, ok, están relacionadas, pero en ningún momento la estadística te está diciendo que realmente el chocolate sea la causa de que haya más premios Nobel. Nada más está diciendo que por alguna razón están correlacionados, pero podría haber otra cosa, una tercera variable que explicara por qué están correlacionados. Pero de ninguna manera jamás realmente te está diciendo, sí, entre más chocolate comas vas a ser más listo. Entonces eso siempre se hace hincapié. Y bueno, también eso fue respecto al índice de correlación, pero también vamos a ver otra vez otra distribución, como la distribución de T que dije hace rato, pero ahora vamos a ver una prueba estadística para probar si hay relación entre dos variables. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de preferencias electorales por género. O sea, masculino votaron 200 por el Partido Demócrata, 150 por el Partido Republicano y 50 por Partido Independiente. Bueno, por alguien independiente, candidato independiente. Igual femenino, 250 demócratas, republicanos 300, independientes 50. Entonces nosotros aquí lo que nos podríamos preguntar es si hay alguna relación entre el género y lo que votaron. O sea, que si realmente está sesgado hacia algún lado dependiendo del género, o si están aleatorias casi, ¿no? O sea, si no hay ninguna relación. Entonces, aquí lo que les voy a presentar es la distribución de la G cuadrada, que sirve para eso, para ver si hay alguna relación entre dos variables o si eran lo esperados por el azar. De hecho, precisamente de eso se trata la G cuadrada, de ver la frecuencia observada y contrastarla contra la frecuencia esperada. Con frecuencia esperada se entiende si el fenómeno ocurriera aleatoriamente, ¿qué ocurriría? ¿Sabes? La frecuencia observada.
la frecuencia esperada, la contrastamos con la observada y vemos entonces si difiere significativamente de lo que pasaría por puro azar o si realmente parece haber ahí una tendencia. Entonces, bueno, nada más se ha mencionado de paso que la G cuadrada es una clase de pruebas que se conoce como pruebas no paramétricas, porque hay ciertos parámetros que no se conocen de la población. Por ejemplo, aquí la población analizada no conozco su media ni nada, o que no se cumplan ciertas condiciones como un número mínimo de observaciones, etc. O sea, hay ciertos parámetros que si no los conozco, la prueba se llama no paramétrica. La G cuadrada es una de ellas, pero bueno, esto es nada más mencionado de paso. El punto es que entonces tengo ahí la tabla y tengo las dos hipótesis que son que si el género y la preferencia electoral son independientes, es la nula, la que asumes hasta que pruebes lo contrario, o la alternativa que es que el género y la preferencia electoral no son independientes, que hay alguna tendencia o están relacionadas de alguna manera. Aquí en esa tabla nada más lo que le agregué fue los totales de todo. O sea, en total 450 votaron por los demócratas, en total 450 por los republicanos, etcétera, ¿no? O sea, en total hay 400 hombres y en total hay 600 mujeres. ¿Eso para qué nos va a servir? Porque eso es lo que nos ayuda a saber cuál es, por puro azar, qué es lo que se esperaría. O sea, por ejemplo, para saber cuánto se esperaría, dado que hay 400 hombres y que 450 votaron por demócratas, y que en total hay 1000 personas, ¿cuántos se esperaría por puro azar? ¿Cuántos hombres se esperaría por puro azar que hubieran votado por demócratas? Entonces se multiplica por este y se divide entre este, y ya nos da que 180 es lo que debieron haber votado si hubiera sido aleatoriamente. Y así se hace con los 6. Sacan las 6 frecuencias observadas, las 6 frecuencias esperadas. Se aplica la fórmula de la G cuadrada y al final, igual que para el valor de la T de hace rato, nos da un valor de G cuadrada de 16.2. Entonces ese valor de 16.2 tenemos que buscar en una tabla que nos va a decir si entonces sí es relevante o no relevante. Entonces, para mis grados de libertad, que son 2, que los grados de libertad son las filas de la tabla, para mis grados de libertad, que son 2, y digamos que quiero una significancia estadística del 0.05, entonces ¿qué valor me tuvo que haber dado para yo decir que era relevante? Aquí dice que me debió haber dado 5.9 para que fuera relevante y a mí me dio 16. O sea, lo pasé por muchísimo. O sea, de hecho aquí está 5, 7, 7, 9, 10, 12, 13. O sea, el 16 estaría hasta acá, un p-valor de 0.0000 algo. O sea, es muy, 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 muy relevante el valor que dio de la G cuadrada. Entonces aquí se puede concluir que sí hay alguna relación entre el género y la preferencia electoral. O sea, se rechaza H0 porque pues la prueba de la G cuadrada así lo dice. O sea, es muy poco probable que nos hubiera dado ese número. Y bueno, eso como pilón también voy a hablar del análisis bayesiano porque O sea que como bueno, tomando en consideración lo anterior, es decir que tuvimos un error de tipo 1 al haber supuesto o al haber tomado como hipótesis inicial H0. No, o sea, tú tomas H0 como hipótesis nula, o sea, esa es la que asumes, o sea, que pruebes que no es verdad, ¿no? Ajá. Después das tu prueba y dependiendo de lo que te salió en la prueba, tú das tu veredicto. Tu veredicto es, ¿me quedo con la hipótesis nula o me quedo con la hipótesis alternativa? Los errores surgen cuando te quedas con por ejemplo, te quedas con la nula y en realidad la verdadera es la alternativa. O cuando te quedas con la alternativa y en verdad la verdadera es la nula. Y en este caso podríamos saber si hubo algún error. En este caso es buena pregunta, ¿sabes? Yo sé que tomé esa, pero pues no sé si fue verdad o no. O sea, en este caso aquí según yo no habría manera de saber si hubo un error o no. O sea, ¿cómo sé cuál es la verdadera? O sea, si sí estaban relacionados o no. Ah, ok. Sí, ahí por lo menos yo no sabría cómo. Y entonces les digo que análisis bayesiano también lo voy a mencionar porque es muy usado para aprendizaje de máquina, que es lo que después se va a exponer, ¿no? Entonces, en el análisis bayesiano, o la estadística bayesiana, la probabilidad bayesiana, es
un paradigma que tiene que ver con un teorema que es el teorema de Bayes, que nos introduce el concepto de una probabilidad condicional. O sea, la probabilidad de que algo pase depende, la probabilidad de que pase A, dado que tengo de evidencia B, o sea, se basa en que pasó algo, pero tengo evidencia de algo más. Es la probabilidad de que hubiera pasado esa evidencia, dado la hipótesis, pues la probabilidad de la hipótesis sobre la probabilidad de la evidencia. Es decir, algo pasa, entonces yo tengo cierta creencia, tengo cierta creencia entre qué tan probable es que pase A. A es lo que estoy viendo si va a pasar o no. Yo tengo, en mi modelo mental, tengo cierta creencia de que esto puede pasar con cierta probabilidad. Luego entonces me llega una evidencia, me llega la evidencia B. Entonces ahora la probabilidad de que A pase tiene que ser actualizada, porque ya llegó una evidencia nueva. Y se va a ver modificada por este término que es la probabilidad de esa evidencia dado la hipótesis sobre la probabilidad de la evidencia. Ahora vamos a ver un ejemplo porque así está muy al aire. Entonces, por ejemplo, está el problema de Monty Hall, que no sé si lo han oído, que es de un programa de concursos donde al final al concursante le dan a escoger entre 3 puertas. Se supone que atrás de una hay un coche, último modelo, y en las otras 2 hay cabras. Entonces al concursante le dicen, escoge uno. ¿Okay? Digamos que escogemos la A. ¿Okay? Luego lo que hace el conductor del programa de concursos es que te va a abrir una de esas 2 puertas. Te va a decir, ok, escogiste esta, pero te voy a mostrar lo que había aquí. Siempre te va a mostrar una que tenga una cabra. O sea, obviamente nunca te va a mostrar la que tenga el coche. Entonces el conductor abre la puerta y está la cabra en la C. Ahora lo que te dice el conductor es, tienes la opción de cambiar tu elección inicial. La pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Quedarte con la que habías elegido o cambiar? Mucha gente dice, pues es que es 50-50% de probabilidad de todos modos, pero no, se puede probar que conviene más cambiar, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando las 3 puertas están cerradas, la probabilidad de que el coche está en cualquiera de las 3 es 1/3. Es lo que se llama el prior, o sea, es tu creencia inicial. Sin tener ninguna evidencia, tu creencia inicial es que puede estar en cualquiera de las 3 puertas. Entonces la probabilidad prior es 1/3 para cualquier puerta. ¿Okay? Sin embargo, cuando el conductor abre C, tienes que preguntarte qué tan probable es que el conductor haya abierto la puerta que abrió, dado que el coche está en A, B o en C. Es decir, la evidencia es que abrió C. ¿Okay? Entonces la likelihood, que es el segundo término de el término por el que se va a multiplicar el prior, la likelihood es, o sea, qué tan probable es que haya abierto C dado que el coche está en A. O sea, si el coche estaba en A, o sea, si tú elegiste bien, entonces el conductor te tenía que abrir B o C, y daba igual cuál abriera porque las 2 tienen cabras. Entonces la probabilidad de que haya abierto B o C era 1/2. ¿Okay? Entonces, si el coche estaba en A y abrió C, concluyo que la probabilidad de que haya abierto C es 1/2. Luego entonces, si abrió C y el coche estaba en B, no le quedaba de otra más que abrir C, porque tú elegiste A y el coche está en B y nunca va a abrir la que tenga el coche. Entonces se concluye que no le quedaba de otra, tenía que abrir C a fuerzas. Entonces la probabilidad es 1. Y obviamente si el coche estaba en C, es 0 la probabilidad de que abra C, porque nunca te va a abrir la que tiene el coche. Entonces, ¿esto qué significa? Significa entonces que ahora hay que actualizar las probabilidades. Que es el posterior. O sea, la probabilidad, tu creencia inicial, pero está actualizada dado la evidencia que acabas de ver. Posterior es el likelihood por el prior. Entonces, según mi hipótesis era que el coche estaba en A, ¿no? Y abrió C. Entonces sabemos que la probabilidad de que abrió C, dado que el coche está en A, es 1/2. Multiplicado por mi creencia inicial de que el coche estaba en A, 1/3, en total 1/6. ¿Okay?
Pero ahora vamos a suponer que, pero entonces si el coche está en B y abrió C, entonces ahora la probabilidad de que haya abierto C es 1. Por mi creencia inicial, 1/3 me da 1/3 la probabilidad de que el coche esté en B dado que abrió C. O sea, ahora mi probabilidad actualizada me dice que es más probable que el coche esté en B. 1/6 contra 1/3. O sea, según la evidencia me está diciendo, no, mira, es más probable que el coche esté en B. Entonces, así es como se llega a la conclusión de que es una mejor estrategia cambiar la puerta que habías tenido. ¿Okay? Y bueno, ya eso ahora sí es todo. Gracias.